Hola, Hola. hola. Ahora sí te escucho. ¿Ahora estamos bien? Sí, no sé qué pasó, pero se me cortó se me cortó el internet, además no te escuchaba. O sea, te escuchaba por el parlantito y no por acá. Eh, y con lo cual te escuchaba bastante bajo. Bueno, Bien. ¿cómo andas, Arquímedes Iván? Estamos bien. Muy bien Estamos bien. estamos. Sí, sí, Bueno, sí, sí. Ya esta era bueno, la segunda, así que bueno, nos quedaba una oportunidad más, ¿eh? pues, tuvimos hace 2 días, digamos, un tema con internet, bueno, no tenía internet y tuvimos que suspenderlo. Pero bueno, para quienes no te conocen, primero vamos por esta parte. Eh, Comentarle a la gente que no te conoce quién sos, qué haces, cuál es tu trayectoria. Bueno, siempre digo que soy un perro verde para las redes, ¿no? Es decir, mi trabajo hace muchos años, yo arranqué mi experiencia en estas líneas allá por el año 96, por el año 96, 97. Ya en el 2000 estaba muy compenetrado en todas estas cuestiones, que de hecho en el año 2000 hice mi primer certificación con John Grinder en el Practitioner, después en el Master de PNL. Ya simultáneamente iba incursionando en la hipnosis ericksoniana. La cuestión de la hipnosis ericksoniana, que son por las dos cosas más puntuales por las que se me conoce, este, yo me entrené mucho tiempo con el licenciado Edgar Etkin, quien fue que tenía el Instituto Milton Erickson para Argentina en Buenos Aires, lo cual estrechamos una gran amistad, un amigo personal. Falleció hace ya un par de años, Edgar, con 80 y pico de años. Y bueno, desde aquellos tiempos yo hago mucho trabajo de campo, podríamos decir así. Tengo mucha experiencia, además de esas dos líneas, en la cuestión de la comunicación no verbal, en todas las cuestiones, en las ramas místicas y esotéricas, porque en estas cuestiones de la comunicación humana y el desarrollo personal, yo siempre planteo que hay que tener conocimientos varios, ¿no? Desde la energía, la comunicación no verbal, cómo funciona el desarrollo humano en sí, en todos sus ámbitos. Así que ya hace más de 20 y pico de años que me dedico a estos menesteres. Bueno, no soy tan conocido en las redes, no soy muy adepto a las redes, sinceramente. Debo reconocer que me perseguís como loco para que se hagan cosas y bueno, yo siempre esquivo el bulto. Eh, Ese es un tema, porque a veces hay gente que yo publico algo y me dicen, ¿quién es? Y entonces yo tengo que explicarle que no, que en realidad sos de muy más bajo perfil, que ni siquiera página web tenés, pero que trabajas muy bien, que vivís de esto y que tenés un formato de trabajo que me animaría a decir que casi que es único. O sea, la verdad que yo, mirá que conozco un montón de gente y no conozco a nadie que trabaje de la manera que trabajas vos. Y con lo cual es un tema, ¿no? Un tema de sí, investigación. sí. Bueno, a ver, vos que estás haciendo el entrenamiento ahora de hipnosis, sos la prueba viviente de que realmente soy poco ortodoxo en cuanto a los planteos que hago, cómo lo hago y cómo lo demuestro. Como dice el viejo refrán, los pingos se ven en la cancha. Ujú. Trabajo sobre muchísimos casos reales y donde yo, digamos, yo trato de enseñar como siempre esperé que se me enseñara a mí. Y uno a veces tiene una utopía en la cuestión del aprendizaje y siempre trato de explicar que trato de contar, de transmitir lo bueno, lo medio, lo malo, todo, porque dice, pero a veces hay cosas que no se deberían decir o explicar. Yo le digo y las explico, porque en realidad uno nunca sabe con quién tiene delante de uno, ¿no? Y uno tiene que aprender a saber leer a los distintos tipos de personas. ¿Y cuál es el límite de todo esto también? Entonces, eso me hace acordar a una anécdota donde el doctor Grinder, co-creador de la PNL, en una disertación, separa a una persona del final y dice, qué lástima que este tipo de herramientas se enseñen a público abierto porque no saben a quién se lo están enseñando. Y lo cual el doctor Grinder dijo, es una pena que mucha gente no tenga estas herramientas por quizás uno o dos que en el grupo lo va a utilizar mal. Además de eso, siempre uno debe hacer la advertencia que uno puede explicar la técnica, pero la ética y la moral va por cuenta de cada uno. En realidad, cuánto uno se quiere meter dentro del inconsciente del otro
corre por cuenta de cada uno, y debemos saber que esto es como un boomerang, ¿no? Si uno lo tira bien, va a volver a la mano. Si uno lo tira mal, se va a arrancar la cabeza solo, lo digo así drásticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque además es una responsabilidad muy grande. Y uno tiene en ese momento, en esa interacción con la persona, un determinado poder. Y digo, no hay que creérselo esto, ¿eh? Porque en definitiva cuando uno aprende estas herramientas, comienza a entender cómo funcionan, se da cuenta que está implícito en cualquier tipo de comunicación. La hipnosis ericksoniana en sí está presente en todas partes. De hecho, cuando la gente se le sabe transmitir adecuadamente, y yo digo a cada quien en su momento y en su nivel. ¿Por qué? Porque la PNL, cualquier disciplina que vamos a hablar, es para todo el mundo, pero no todo el mundo lo agarra. Esa es la verdad. Y creo que esa es la responsabilidad, es decir, de quien lo está transmitiendo en el momento, que sea consciente de quién es su educando en ese momento. Yo muchas veces me gusta hacer entrevistas, inclusive en algunos tipos de entrenamiento, donde son muy profundos, porque es una responsabilidad muy grande que uno carga cuando está transmitiendo. Y en esto, bueno, debo ser totalmente honesto, ¿no? Que en algunas cosas estoy en contra, radical y literalmente en las cuestiones de las redes, porque uno finalmente no sabe quién le está dando la información. Y esto se propaga de determinada manera, no sabe cuál es el alcance final, pero también tiene sus cosas buenas en las redes, por supuesto. Entonces, volviendo al cauce con la cuestión de la modalidad, yo siempre tengo una frase: si lo voy a decir es porque lo puedo demostrar, si no, no lo digo. Y creo que eso le gusta a la gente, porque yo siempre esperé eso de quien me enseña algo. Es decir, no solamente que cierre en la lógica, en la cuestión filosófica, quiero que sea demostrable. Y cada vez me convenzo más que si uno le busca la vuelta, por eso hago mucho trabajo de campo en estas cuestiones, y yo digo, siempre se termina encontrando la forma que todo el mundo lo pueda comprender correctamente. De ahí es que fui desarrollando una modalidad, por supuesto, de formas de enseñar esto. Me gusta que sea con humor, yo soy de contar cuentos, de hacer muchas bromas y demás, en el buen sentido, pero sobre todo me gusta hacer mucho hincapié en el desarrollo de la habilidad del terapeuta, del coach, del cónsul, del psiquiatra, del psicólogo. Yo tengo la suerte de entrenar a psiquiatras, psicólogos, cónsules, coaches, terapeutas, a cirujanos, ¿cómo es? Entonces digo, bueno, creo que, por ejemplo, vos lo estás viviendo personalmente, cómo hago mucho hincapié en desarrollar las habilidades internas y externas del terapeuta en sí. Es decir, porque nos damos cuenta, de hecho, una de las alumnas otro día decía, no esperen encontrarme con todo esto. ¿Te acordás cuando te decía, manifestar esto? Claro, le digo, porque Después quiero que entres dentro de eso, porque, bueno, disculpa que te corte, porque creo que eso es lo que marca la diferencia. No es un curso tradicional lo que vos das. Vos das un montón de herramientas previas a lo que sería la formación en sí. Siempre yo destaco esto, ¿no? Tus entrenamientos son totalmente diferentes a lo que uno puede llegar a encontrar en cualquier lugar. Así que, bueno, discúlpame que te corte, pero sí, trajiste esta anécdota y que te acordé. sí. Bueno, es que yo digo que ahí está la clave. ¿Por qué? Porque una vez que uno comprende el funcionamiento de un mecanismo, lo puede traspolar en cualquier tipo de disciplina. Porque lo que se enseña acá en realidad, es decir, no hay disciplina en el mundo, por lo menos que conozcamos, perdón, los terrestres, que esto no esté implícito. Entonces, sí, bueno, por eso yo hago también mucho hincapié en la comprensión de los sistemas, de los mecanismos. Cualquier cosa nueva que va saliendo, metodología, está bueno poder desarrollar una habilidad que uno en breve tiempo comprenda cómo funciona algo, porque eso finalmente termina siendo también una ventaja competitiva de quien hace la terapia, ¿no? Y en eso soy bastante, sí, un poco tedioso, pero bueno, logro que comprendan cuál es la importancia, cuál es la necesidad. ¿Por qué? Porque uno en realidad, tanto sea en la PNL, en la hipnosis, lo que ustedes quieran, la gente permanentemente hace cosas, pero no se da cuenta que la está haciendo. Entonces, al tomar conciencia y al desarrollar más la habilidad también, entonces obviamente que uno se empodera y potencia ya el conocimiento, porque si no, todo esto termina siendo básicamente un conocimiento intelectual limitado en cuanto a la puesta en práctica. ¿Por qué? Y porque aprendemos lo que se nos enseñó. Y como siempre digo,
tanto en esto como en la comunicación no verbal, que también voy a explayarme un poquito lo que doy en estos tipos de entrenamientos, mínimamente cada gesto puede tener mínimamente 10 variantes de interpretación. Por supuesto, de acuerdo al contexto, el estado anímico, el entorno y demás, las circunstancias. Entonces hay un ABC para cualquier tipo de terapeuta que necesita saber leer lo más adecuadamente y lo más certeramente posible a su consultante. ¿Por qué? Porque ahí está la clave. Esto digo es como una película. La mayoría de la gente se acuerda del principio y del final. El medio puede quedar medio confuso. Pero pues entonces es muy importante saber comenzar y saber terminar. Y todo tiene que ser correlativo. Entonces cuando uno tiene un modo operandi, y más allá que uno después lo puede ir ayornando al aprendizaje con su propia impronta, que digo que es lo mejor que le puede pasar a cada uno, eso es fundamental también. Entonces, cuando uno, a veces me dicen, pero bueno, pero ¿qué cosas, por ejemplo, enseñas? Y por ejemplo, desde el momento uno que estoy viendo el paciente, consultante, como quieran llamarlo, desde el momento uno, todo está preparado. Todo y el 99%, todo, las palabras, los gestos, las miradas. ¿Por qué? Porque desde el momento uno hasta el final de la sesión es un proceso de inducción. Claro. Y yo debo ser totalmente consciente que estoy trabajando con el inconsciente directamente del individuo. Entonces trabajo racionalmente, pero vendría a ser algo así como que lo que digo racionalmente es para que se entretenga el consciente de la persona. Nunca se va a dar cuenta toda la inducción que hago, en qué momento voy a implementar patrones hipnóticos. No sabe si la sonrisa que hago o el gesto que hago lo hice por algo. Y ahí está la habilidad, como enseñaba Milton Erickson. Es como el manejo de las metáforas o generar una metáfora correcta para la persona. Entonces, esos pequeños detalles son los que finalmente marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque uno va armando una estructura de trabajo, también va leyendo a la persona a nivel inconsciente, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque todos los inconscientes funcionan igual. Hay un modo operandi y un mecanismo que acá en la China, en la Quiaca, funciona exactamente igual. Entonces, en ese momento, mal dicho, pero para que se entienda, uno se apodera de la situación. Y ahí es donde nace la gran responsabilidad que tenemos. Las palabras que decimos, cómo lo decimos. Yo siempre suelo decir que, bueno, acá vamos a develar algunos secretitos, pero es importante desarrollar la habilidad que cuando uno está hablando, yo básicamente vendría a ser como que para que se dé cuenta acá el público que está oyendo y observando, yo me olvido en algún punto de la persona que tengo enfrente. ¿En qué sentido digo que me olvido? Yo directamente voy manejándome y voy trabajando con las imágenes que yo propiamente le voy creando en su cerebro a través de mi lenguaje. Entonces yo sí sé qué imágenes voy generando y por consiguiente qué emociones voy despertando en la persona. Más allá que ahí se hace una combinación con la experiencia de vida, ya digamos, que está inculcada en la persona, ¿no? Pero yo tengo el dominio donde lo quiero posicionar emocionalmente y donde la persona con su razonamiento va siguiendo, cree que va siguiendo una secuencia y en realidad yo voy por otra que no tiene nada que ver. Ese era el trabajo que hacía Milton Erickson. La Entonces, magia. la magia que se decía, ¿no? Entonces, más allá de manejar las pausas, las órdenes imbricadas, vamos a decir, las palabras, la inducción, más allá como decía recién, ¿no? Una cosa es la inducción que uno va provocando, la otra cuestión, el misticismo que uno va generando en esa comunión conversacional que vamos teniendo. ¿Por qué? Porque hoy se ha diversificado tanto también la comunicación que nos estamos desayunando con muchas palabras, con muchos contenidos y significados. Y yo digo siempre que la persona viene con el problema correcto en su mente y viene muy bien con su problema instalado. Ahora yo digo esto, disculpe, voy a tomar un poquito de agua. Es un vino, un color que tenemos acá en Córdoba. Yo también estoy tomando algo, así que no te hagas problema. Sí, vos haces trampa porque no vemos qué es lo que estás tomando. Exactamente, esa es la idea. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo digo,
comúnmente la persona, el problema no es la situación, lo que se le generó, lo que se está sintiendo, porque en definitiva yo considero que cuando estamos trabajando sobre las emociones que tiene la persona, yo digo, ahí prestemos mucha atención, porque la emoción es el resultado. Y si yo trabajo sobre la emoción, no estoy trabajando sobre la matriz directamente. Entonces, pero si yo lo sitúo en dos contextos distintos, dejo que se entretenga, además de saber persuadir a la persona en el buen sentido, con el lenguaje, con las formas, que eso es clave también. Bueno, a eso también me estoy refiriendo, a desarrollar esa habilidad de manera consciente y tener la certeza que la tengo bien y digamos, desarrollada, que la pueda sentir. ¿Por qué? Porque en definitiva, todos somos persuasivos, todos somos influyentes, esas habilidades ya son innatas en el ser humano. Lo que pasa es que no sabemos, digamos, si la tenemos que explicar, no sabemos a veces ni siquiera el significado o cómo funciona. Yo digo esto, miren, lo voy a poner un ejemplo en otro contexto, pero para graficarlo correctamente. Hay gente que son excelentes vendedores, pero también hay gente que nunca se preparó para la venta, pero cuando pone un negocio, aunque sea chiquito, está tan entusiasmada la persona que termina vendiendo todo también. Es decir, ¿cómo hace? ¿Qué estudió? ¿Hizo un curso de persuasión, de influencia, de lenguaje hipnótico? No, no. Está tan estimulada la persona, está tan contenta que cambia su nivel, cambia su frecuencia, y eso es lo que contagia, digo, contamina en el buen sentido al otro, lo deja inmerso en una burbuja y ahí se provoca la comunicación, ¿no? Lo que es la comunicación de centro a centro. Entonces, es importante saber que la persona no se debe dar cuenta en qué momento le provocamos el clic, el cambio. ¿Por qué? Porque si se está dando cuenta de eso, me está interrumpiendo mi trabajo. Entonces, esa dualidad tiene que ser simultánea. Por eso uno hace, de pronto te doy la mano de una manera, o de pronto hice un movimiento, y simplemente quizás fue para dispersar y con la otra mano hice un gesto de inducción, porque luego voy a hacer referencia a lo que ya implanté antes. Entonces, yo que sí sé, que cuando uno hace un entrenamiento, yo lo que pienso siempre es, bueno, quiero saber cómo lo haces vos. Si vos tenés un resultado, quiero saber cómo lo haces. ¿Qué decís? ¿En qué momento lo decís? ¿Por qué lo decís? ¿Qué tengo que observar realmente en el otro? Digo, ahí es donde se provoca la magia finalmente. Entonces, yo esto lo fui descubriendo, uno lee, yo he leído muchísimos libros sobre el tema, he visto muchos videos. Un vicio, un vicio. Quienes conocen, acá hay gente que te está saludando y hay gente que sabe lo que es tu biblioteca, que está colapsada. O sea, tu casa es una biblioteca, así que... Algunos que están ahí me parece que piensan que es un problemita que tengo, y no deben estar errados tampoco, ¿eh? Pero bueno, ¿Te animás a decir cuántos libros tenés? he llegado a tener más de 5.000 libros. Sí, sí, sí. Debo tener yo leo mucho en PDF también, así que debo tener más de 20.000 en total. Sí, sí. Claro. Y lo importante para aquellos a principio de ese año se fueron como 3.000 libros que se fueron también. Así que sí, porque ya no hay más espacio. Y lo importante para quienes están acá es que sepan que los has leído, no es que los tenés ahí almacenados. No, y los repaso y los miro. Bueno, la gran pregunta es en qué momento y en qué tiempo, si tengo tiempo. Para eso también les digo, hay un secretito, sí, bueno, yo soy entrenador en photoreading, en fotolectura. Lectura a nivel fotográfica, inconsciente, o algunos le dicen leer 20.000 palabras por minuto y todas esas cuestiones. Si no, no podría. Bueno, que en algunos entrenamientos también lo incorporo dentro del temario, ¿por qué? Porque ese es otro gran tema. A veces uno va aprendiendo técnica y demás y queda con esa técnica. Es cierto, hago esta aclaración, que quizás te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que cuando vas aprendiendo distintas cosas, es como que hay técnicas que te sientan mejores o te sentís más cómodo aplicándolas. Y andas con esa técnica para todos lados, digo yo. No está mal, no está mal, pero no todas las técnicas son para todos los casos y todos los niveles. Entonces, aprender, a mí me gusta mucho enseñar cómo diversificar las técnicas y cómo combinar las técnicas. ¿Por qué? Siempre explico esto. Llega un determinado momento que el alumno se da cuenta que la base de todas las técnicas son exactamente iguales. Todas te digo. Todas tienen la misma matriz.
Después cada disciplina, cada orientación, cada rama lo va ayornando con sus cositas, ¿no? Pero en definitiva, por eso hasta la actualidad, el mismo Richard Bandler ha sabido decir que él no pudo superar al maestro, haciendo referencia a Milton Erickson. Y consideremos que Richard Bandler está considerado como el mejor del mundo en la hipnosis, ¿no? Entonces digo yo, pero ¿qué es lo que hace que uno tenga esa diversidad y además que uno tenga la habilidad desarrollada, que no importa qué es lo que nos tire, digamos, el consultante como supuesta problemática? Y digo yo supuesta porque nunca, jamás ese es el problema real. Jamás, jamás. Y además partiendo que hay una cuestión de la percepción de la realidad. Entonces, a veces también suelo explicar, no, lo enseño, que en realidad no es que yo no le crea a lo que me están contando, sino que me importa, me interesa hasta un determinado punto por dos motivos. Primero, por una cuestión de protección personal. ¿Eh? Hay que saber disociarse y las metodologías que hay o los que se enseñan me parecen bastante absurdas muchas. Entonces, logro demostrar cómo es lo que hago y por qué cada vez que termino una sesión, o por más que haya hablado 10 horas seguidas, termino más activado que antes, y no es que termino excitado por lo que estaba haciendo, no. Termino nivelado porque hay una forma de ir observando, de ir haciendo una reclutación de la información y al mismo tiempo, eso se va logrando, por supuesto, con el tiempo, que tampoco estamos hablando que hay que estar 3 o 4 años para desarrollar eso. Siempre digo, en 2 o 3 meses, si se hace lo que se indica, el cerebro no tiene más que desarrollar la habilidad. Entonces, hasta me parece lerdo cuando las personas, digamos, van exponiendo su situación personal interna. Entonces, yo literalmente lo tomo en el buen sentido como un juego, como siempre digo, para mí la vida es un juego, que la juego con responsabilidad, pero mi vida no es ese juego. ¿Tá? Entonces, cuando uno tiene una postura, un entendimiento, un conocimiento y una habilidad, también se suele provocar la magia. Vos viste que lo hemos estado hablando muchas veces, que suelo agarrar casos muy complejos y a mí es como que me estás dando dulce de leche. Muchas veces me preguntan, pero che, ¿no te da miedo de no llegar? No, al contrario, al contrario. Si esa situación pudo ingresar, debe de poder salir. Por eso también suelo postular esto a nivel de comprensión y también de aprender a pensar desde otro enfoque. En realidad, cuando siempre digo, a ver, la persona, cualquiera sea la situación que está padeciendo, lo que le está doliendo, el alma, el corazón, el cuerpo, lo que sea, ¿hizo un proceso racional para llegar a esa instancia? No. Como suelen decir Grinder Bandel, la gente no es tan tonta, la gente no es estúpida, la gente se mete en problemas sin darse cuenta de manera inconsciente. Entonces a veces hasta parece absurdo tener que o querer sacar algo de manera racional cuando ingresó de manera inconsciente. Y yo digo, ¿no será más, quizás hasta más apropiado? No soy tan partidario que la gente tenga que sufrir para salir de una situación X, ¿no? Que está padeciendo. Entonces, ¿qué pasa si le enseñamos de una manera gentil, amable, sencilla, a la persona a sacar lo que ingresó de manera inconsciente, de la misma forma que ingresó? Porque si lo llevamos todo a la razón, yo digo, a mí me gusta enseñarle a la persona, al consultante, lo que vamos a hacer, pero se lo doy al nivel de razonamiento que sé que le va a servir. No puedo evidenciar todo un proceso porque no lo va a entender. Tenemos que estar 2 años explicándoles algo, no hay tiempo. Pero acá la clave, dentro de lo que es la hipnosis ericksoniana también, es preparar el terreno dentro de esa persona para que su propio inconsciente, de manera gentil y suave, sepa irse de la misma manera que ingresó, sin darse cuenta. Ahí está la clave de todo esto. Cuando decís, hay una publicidad que después vamos a entrar en ese tema, en realidad lo vamos a dejar para el final. Hipnosis conversacional, ¿a qué te referías específicamente? Bueno, ahí hice un poquito de referencia cuando comenzamos. Es decir, la hipnosis está en todas partes. A ver, para que la gente se ubique. Cuando uno está escuchando a alguien, ya sea un mano a mano con alguien, y está escuchando algo que le interesa, un tema que le interesa, o la forma de comunicar que tiene la persona lo cautiva, nos puede cautivar también, pueden ser varios los motivos, uno queda inmerso en esa conversación, es decir, quedamos absortos del resto del mundo. Eso equivale a decir que estamos en un estado de trance.
Por eso muchas veces que estamos viendo una película, estamos entretenidos, logramos asustarnos y demás. ¿Por qué? Porque estamos absortos y el cerebro del inconsciente, es literal, no hace análisis ni tiene humor, cree que está viviendo y le está sucediendo a él. Entonces lo mismo pasa cuando uno está conversando con alguien. Los gestos quieren decir mucho. El manejo de las pausas, los silencios, el autoasombro. A ver, el otro día alguien me preguntó, ¿qué es el autoasombro? Es como que, por ejemplo, me acuerdo de René Laván, el gran mago argentino de las cartas, que tenía en la mano, y él usaba mucho el autoasombro, lo cual hacía que su espectáculo fuera hipnótico, pero además de eso, cuando uno ve detenidamente las técnicas, logra ver el manejo de las cartas, pero claro, cuando él provocaba ese autoasombro, el manejo de las pausas, los silencios, el lenguaje, la narración, que eso es fundamental, uno quedaba absorto del resto y no podías ver la supuesta trampa, el engaño que él hacía con las cartas. ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno sabe manejar, digamos, es un caudal, es un torrente que uno va volcando de persuasión, de estímulos persuasivos, donde no estás viendo nada. Y entonces pasa a ser una instancia hipnótica. ¿tá? Y a eso le estamos llamando una conversación en trance, vendría a ser, donde yo estoy totalmente concentrado en lo que me estás diciendo, lo cual no garantiza que la persona esté comprendiendo y aún así entendiendo todo, pero es tan cautivante la forma, las palabras, los gestos, que la persona ¡tac! Queda hipnotizada. Por eso hay muchos oradores, digamos, que cautivan, más allá de saber que si a eso le agregamos, como siempre, vos sabés que he ido desarrollando la metodología, no es que la inventé yo, sino que hice fusiones con los canales de comunicación de las secuencias mentales, se torna mucho más poderosa la comunicación. ¿Por qué? Todos, no digo todos, pero los que están un poco en este tema, saben que desde la PNL una de las pocas cosas que descubrió que no se había dado cuenta la humanidad es los 3 tipos de canales de comunicación que tenemos los humanos: lo visual, lo auditivo y lo sensorial. Y que hago una corrección porque siempre se pronuncia, dice mal, dice vos sos visual, vos sos más a esto, vos sos más el otro, y en realidad está mal dicho. Se debe decir, a usted predomina canal tal, te predomina canal tal. ¿Por qué? Porque todos tenemos los 3 canales. Y de acuerdo a la circunstancia y el contexto, podemos circunstancialmente, temporariamente, hacer un cambio de canal predominante. Ejemplo concreto, si he tenido el fallecimiento de un ser muy querido y mi canal predominante es el visual o el auditivo, durante un tiempo mi predominante canal va a ser el sensorial, el kinestésico o kinésico. Son los 3 términos que significan lo mismo. Estamos hablando de gusto, tacto y olfato. Entonces, por un tiempo me va a predominar ese canal porque obviamente hubo interrupción emocional, me cambió la frecuencia y con el tiempo vuelve a la normalidad de cómo yo me desarrollé por la estimulación que tuve. Entonces, ¿cuál es vamos a decir, el motivo por el cual nos predomina más un canal por el otro? Por la estimulación que hemos tenido. Y si yo he tenido, como siempre cuento, un papá matemático, una mamá que hace gimnasia, el tío que era músico, y bueno, voy a tener muchos estímulos de distintos tipos para los hemisferios cerebrales, entonces mis canales posiblemente se desarrollen parejos. Y esas personas se las suelen denominar como seres excepcionales. ¿sí? En algún momento o ahora, me gustaría que cuentes, porque este dato es importante y es significativo al horizonte que vamos, digamos, en estos entrenamientos. Ojalá un día logremos eso, ¿no? Pero esta anécdota de Milton Erickson, que tiene que ver con esta persona que estaba preso, que se lo es contar en yo te lo he escuchado ya en conferencias y bueno, y en los entrenamientos también lo contas. ¿Lo Sí, podrías relatar? Porque uno cuando trabaja en esto y es terapeuta, uno tiene como ese horizonte, ¿sí? Yo quiero eso. Así que, ¿lo podés compartir? Bueno, pero que eso, lo que suelo contar, lo cuento justamente porque es algo que se puede lograr. O sea, yo lo hago permanentemente cuando necesito dar una orden para que la persona logre cambiar algo, y, digamos, tener una nueva alternativa como pensamiento para que lo analice y lo considere y demás, más allá que, como siempre digo, uno utiliza muchos artilugios
y trucos lingüísticos, esto es algo casi que te diría totalmente palpable. Y la anécdota que se suele contar, que se cuenta, ¿no? Que se suele contar, es que había un psiquiatra en la cárcel de Texas. Texas fue uno de los primeros estados en Estados Unidos donde tenía la pena de muerte, y que en aquellos años se escuchaba hablar de Milton Erickson y lo mínimo que se le decía que era brujo, cualquier cosa, a pesar de que era médico, era psiquiatra, ¿no? Pero bueno, claro, en aquel momento hablar de hipnosis era totalmente un tabú y por supuesto muy mal visto. De hecho, se sabe estar mal visto en la actualidad muchas veces. Entonces, este psiquiatra quería conocer a Milton Erickson y había un prisionero que estaba condenado a la silla eléctrica. Entonces habla obviamente con el director, para que los que no conocen, después el director de una cárcel, el que sigue con mayor autoridad es el médico o el psiquiatra de la cárcel. Y de hecho, si no está el director, queda como director el psiquiatra. Entonces, le hacen un arreglo y le dicen que si lo acompaña, le explican que quería conocer un médico y demás, y que si él se hacía pasar por el hijo del psiquiatra, por supuesto que no iba a ir como psiquiatra, sino que lo iban a llevar como un paciente más, le iban a perdonar 30, no me acuerdo si era 30 o 60 días de vida, se iba a estirar ese tiempo. Bueno, imagínense que el preso no perdía nada, al contrario. Un chico joven, dice que tenía entre 20 y 22 años. El problema era la conducta, era irreversible aparentemente, había asesinatos y demás. Bueno, y todos los días había problemas con ese sujeto. Entonces lo llevan y dice que Milton Erickson pedía dos cosas, saber quién es y por qué lo iban a ver. Entonces cuentan que en la casa, en su consultorio, era una cosa, a ver, 4 metros, en los costados era todo biblioteca, en un extremo estaba su escritorio y en el otro extremo la puerta de ingreso a su consultorio. Dicen que esto narrado por él, por estos detalles que digo ahora, lo ha contado Grinder, Bander, distintas anécdotas que saben, incluso en los libros estar. Hay algo que es muy gracioso, se lo voy a contar también. Y entonces dicen que desde el momento que la persona cruzaba y llegaba caminando hasta su escritorio, él ya había hecho un escaneo total de la persona. Obviamente, insuperable lo que hace este hombre, ¿no? Perfecto. Entonces dice que entra, voy a tratar de mimetizar lo que hizo Erickson, y después vamos a develar qué fue lo que hizo. Claro, claro, vas a tener que explicar, claro. Claro. Entonces cuando entra, ya sabía quién era, el problema supuestamente que tenía, y cuando llegan, dice que Erickson, los que lo conocen o lo han visto por foto, tenía una cara de viejito bueno, como un abuelito bueno, ¿no? Y en un tono medio dificultoso, porque tenía problemas para hablar, pero un tono muy generoso y bondadoso, dice que le dice, lo mira y le hace esta pregunta: ¿qué me vas a decir cuando veas que a partir de la semana que viene tu conducta habrá cambiado para siempre? Y yo siempre hago este ejercicio con la gente. Hagan de cuenta que ustedes mismos son incorregibles, no les importa nada, han hecho ese arreglo para conocer a un viejo que no saben quién es, un viejo medio loco, y saben que se van a morir, entonces, pero saben que si se portan mal en ese momento puede haber consecuencias. Entonces, pero si ustedes mismos le dicen, vayan a ver a un muchacho ahí, Arquímedes, en Córdoba, que los va a ayudar, y ustedes ya están desahuciados totalmente, y sí, bueno, y me dicen eso, y mayormente la gente dice, qué sé yo, qué me importa, sí, lo que quiera. Dicen que ese muchacho lo que hizo fue, lo miró y dijo, diciendo, ¿qué me importa? Bien, a lo que Erickson dijo, estoy muy agradecido que hayan venido a verme, la sesión ha terminado, se pueden retirar. Claro, el psiquiatra, que estaba de no psiquiatra, dice, discúlpeme doctor, ya hemos terminado, usted ya, sí, 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 les vuelvo a agradecer que han venido a visitarme, hemos terminado la sesión, se pueden retirar. Bueno, salen, y dicen que había dos vehículos, policías vestidos de civil. Claro, al salir tan rápido, dice, no estaba el doctor, el médico. No, no, sí, pero los atendió. Sí, sí, también los atendió. Dice que el psiquiatra dijo en ese momento, este hombre no es un chanta, llevado a nuestra cultura y idiosincrasia, no es un chanta, es el rey de los chantas del universo. Claro, volvieron a la cárcel. Pasa una semana, el muchacho tranquilo, y el psiquiatra dijo, bueno, a ver, está manejando, controlándose para ver si nos puede manipular. Pasaron 2 semanas y pasó un mes y el muchacho no hacía problema.
Y pasaron 3 meses y llegó el tiempo, en los 2 meses creo que habían dispuesto, él siquiera tenía sus grandes dudas. Entonces simularon que se había roto el sistema, no lo podían ejecutar, pero en realidad estaban estirando el tiempo. Y así terminó siendo cuenta una de los trabajos vivientes de Milton Erickson y no lo mataron al muchacho, aparentemente, no voy a decir que 100% fue así, pero el psiquiatra pasó a ser uno de sus mejores alumnos también. ¿Qué fue lo que hizo en ese momento Erickson? Acá Ahí va, caemos a la, ahí va la delegación, claro, ¿cómo es hoy? Develación del misterio. la develación, Vamos el a ver, autoasombro. Claro, tengo que decir que es el autoasombro también, ¿no? Para que se ubique la gente. Entonces dice que cuando ingresa el muchacho, observen ustedes ahora mis ojos, y dice que hizo este movimiento ocular. ¿Está? Lo hizo rápido, por supuesto. Por eso hay que estar bien pulido en la observación, en la calibración de las personas, que ahí me esmero mucho en desarrollar metodologías para desarrollar uno a nivel inconsciente esa habilidad, cosa que no se enseña en ninguna parte, les puedo asegurar. Entonces, cuando hace este trabajo, Milton observó ese movimiento y habló de acuerdo al movimiento ocular que hizo el muchacho. Cuando miró, como miró primero al costado, cuando él le habló dijo, ¿qué me vas a decir? Decir palabra referida al oído. Pero después dijo, cuando veas, porque el muchacho hizo esto y luego esto. Y como después miró al centro hacia Milton Erickson, el canal que quedaba era el sensorial. Entonces dijo, claro, por decantación, ¿qué me vas a decir cuando veas que a partir de la semana que viene, ahí hace una pausa que no se nota cuando uno está hablando porque uno está atento a lo que dice, no a lo que hace una pausa y después le da una orden que tampoco se suele notar, pero el inconsciente atrapa absolutamente todo y le dice, ¿qué me vas a decir cuando veas que a partir de la semana que viene tu conducta habrá cambiado para siempre? Pero ahora yo se los hago burdamente y drásticamente, pero en realidad cuando uno lo practica esto no se nota. Claro. Lo hago despacio para que ya cuando veas, si yo hago una pausa, que a partir de la semana que viene tu conducta habrá cambiado para siempre. Es una orden que estamos dando. Claro, es como el no quiero que entres en un trance profundo. Exactamente, no es necesario, no es necesario que te relajes tanto, por favor. Claro, y dice, es necesario que te relajes tanto, por favor. Pero cuando uno lo practica... Estamos velando algunos secretos, digamos, de la parte. Claro, pero cuando uno esto lo practica, como los locos digo yo, que repetir, ni siquiera uno se da cuenta. A veces a mí me dicen, ¿y en qué momento y lo tengo que razonar? Pero yo sé que lo hice, porque logré después el resultado, lo veo. Entonces, pero esto se explica, se desmenuza y se practica, en realidad. De hecho, son los patrones, los famosos patrones hipnóticos, que hay como 100 patrones hipnóticos. Un patrón hipnótico, para que la gente se dé cuenta a qué nos estamos refiriendo, es como cuando, por ejemplo, uno dice, una persona puede llegar a hacer tal cosa, por supuesto, si quiere, y cuando el oyente dice, una persona, yo quiero ser esa persona, porque después dice una inducción. Una persona puede llegar a ser exitosa en lo que hace, y si estás escuchando vos, ¿a quién se lo estoy diciendo? A vos. Pero no te estoy diciendo, es importante que vos seas exitoso, que vos te esmeres, porque te estoy condicionando. Pero ¿qué pasó cuando dijo eso Erickson y el muchacho dijo este gesto? No levantó la barrera racional, dijo, ¿qué me importa? Listo, lo aceptó. Si no lo hubiese aceptado, hubiese levantado una barrera, vendría a ser algo como, pero ¿qué me va a cambiar? Usted ya toma conciencia de la situación, le da importancia, pone una emoción y empieza a levantar barreras. Pero como le dijo una pavada totalmente, una tontería, no fue trascendente para la persona, sí, qué sé yo, hace lo que quiera, ¿qué me importa? O sea, creo que lo importante es aclarar, porque yo trato de escucharte como que no sé, ¿no? En algunas cosas. Y es que, para quienes están del otro lado, es que el movimiento de ojos tiene que ver con los canales, porque creo que eso no quedó muy claro, tiene que ver con los canales, o sea, si bien lo explicaste, pero si lo moví al costado bien, o sea, eso, no sé, el movimiento de ojos tenía que ver con los canales de comunicación. Sí, tiene que ver con los canales de comunicación, pero más tiene que ver, en realidad, que todas las personas tenemos 6 secuencias básicas comunicacionales. Es decir,
Si a vos te predomina el canal comunicacional visual, lo más probable es que tu secuencia mental para pensar, para hacer tus análisis, para comunicarte interna y externamente, vas a andar a rondar entre dos secuencias mentales. Es decir, si te predomina la visual, entonces lo más probable es que tu secuencia esté entre visual, auditivo y sensorial, o visual, sensorial y auditivo. De esas dos no vas a salir mayormente. Vivís un suceso fuerte emocionalmente, puede haber una variante y después con el tiempo volvés. Entonces, ¿qué pasa? Mayormente, yo suelo decir, voy a dar un ejemplo que lo digo siempre en los cursos, pero es como que si vos me pedís que yo haga un dibujito en una hoja, para que la gente gráficamente se dé cuenta a qué me estoy refiriendo. Después en las cuestiones emocionales, cómo tratamos de resolver nuestras cuestiones internas. Es decir, ¿tenemos un modo operandi? Sí, el problema que tenemos es el mismo y lo usamos para todo. Y para algunas cuestiones nos va a ir bien, pero para otras nos va a costar. Si le enseñamos al cerebro a desarrollar y utilizar las 6 secuencias mentales, entonces el cerebro lo va a hacer solo de acuerdo por una cuestión de supervivencia, por instinto de conservación, se va a condicionar y se va a poner en la posición que mejor le convenga para receptar y amortiguar ese shock emocional. Entonces, pero si lo digo de manera simple, es como que vos me pedís que te haga un dibujito en una hoja y me decís, ¿tenés la herramienta? Y yo te muestro, sí, acá tengo la hojita. ¿Y qué tenés? Y acá tengo una virome. Perfecto. ¿Me haces el dibujito? Sí, perfecto. Y yo digo, meto la mano en la galera, ¿y qué saco para hacer el dibujito? Yo, tac, la virome. Bien. Y hago un dibujo hermoso. Dice, che, qué bueno que sos haciendo dibujo. Che, ¿y vos me podrías pintar la pared? Sí, claro, cómo no. Porque te veo que sos habilidoso. Sí, sí, por supuesto. Y me decís, ¿cuánto vale? 10 pesos. ¿Tenés el herramienta? Sí, por supuesto. Y ahora sí, meto la mano en la galera y digo, ¿qué voy a sacar para pintar una pared? Y la gente, ¿qué dice? ¿Y una brocha? ¿Una pinceleta? No, no, yo saco la lapicera y voy a decir, ¿cómo hace? Y bueno, pongo ahí, voy raspando, y voy a estar 3 meses, un año, lo voy a hacer. Pero ¿a qué costo lo voy a hacer emocional, racional, sufrimiento, lo que quiera? Entonces sería conveniente que si me pedís que pinte, yo tengo la voluntad y el deseo, la gana de hacerlo, meta y saque la brocha o el rolito. Claro, de eso estamos hablando. Si yo desarrollo la habilidad de utilizar las 6 secuencias mentales a nivel inconsciente, por eso digo, no se asusten, que la idea es enseñarle a que el inconsciente lo haga solo. Porque cuando adquiere una problemática, digo yo, lo hace solo también. Si supiéramos todas estas cosas, sabríamos protegernos desde otro enfoque. Entonces, de esa manera, por eso hago mucho hincapié en desarrollar las habilidades. Las técnicas las puede enseñar mucha gente y cuando uno enseña esto, lee los libros y enseña y puede aprender las técnicas también. El punto es lo otro, cómo lo hago, cuándo lo hago, qué tengo que considerar, qué tengo que observar, el manejo de los tiempos, ahí está la clave de todas las técnicas en realidad. Creo que ese es el tema, o por ahí un poco, nos están quedando 8 minutos, ¿bien? Bien. Porque aparentemente, según dicen las malas lenguas, no sé, ahora te corta de nuevo Instagram de la hora. Bien. Así que, ¿cuál es la diferencia? Yo la sé, pero quiero que lo digas vos, ¿no? En hacer una formación, y otra cosa que le voy a aclarar a la gente. Eh, Iván o Arquímedes, algunos lo conocen como Iván, otros como Arquímedes, eh, no sos de hacer cursos habitualmente. O sea, yo creo que no sé cuánto era, 3, 4 años, o sea, contando la pandemia, que no das algo. Tus cursos suelen ser a veces incluso personalizados para muy pocas personas, y ahora estamos lanzando, digamos, 2 para 10 personas, o sea, hiper acotado, porque es tu modalidad. Pero, ¿cuál sería un poco la diferencia? ¿Cuál es el valor agregado que tiene hacer una formación respecto a tantas formaciones que puede haber mira, ahí te dicen genio Iván, mucha gente acá hay mucha gente conocida y yo sé lo que despertás dentro de la gente que termina haciendo los cursos con vos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre hacer una formación con vos y una en cualquier otro lugar que puedan dar una formación de hipnosis? O hipnosis ericksoniana. Creo que la veracidad de la demostración a raíz de las experiencias de vida que yo tengo. Y vos sabés que no son pocas y son extremas, digo yo. Y cuando digo que son extremas, son extremas.
He estado más al borde de la muerte más de 10 veces, me he jactado por meterme en problemas muy importantes, he llegado a lo más bajo que se puede llegar, no por querer, sino por decisiones. Entonces, todo en un momento de mi vida, todo lo que había aprendido me tocó usar y utilizar, puesta en práctica absolutamente todo. Y todo es verificable lo que digo, ¿eh? No es que me quiero mandar aparte. Y yo digo, bueno, como siempre lo planteo, creo que lo que a mí me ha marcado la diferencia con profesores que he tenido, con maestros y demás, es que cuando te lo transmiten desde el alma, del corazón, con pasión, porque lo vivieron. No es una cuestión de teoría o que me la contaron. Entonces, por eso voy hasta la yugular, voy hasta el fondo, digo yo siempre. Creo que eso marca una diferencia porque eso me permite explayarme con distintos tipos de ejemplos. Y porque creo que tengo una facilidad de poder ayornarme, con el individuo y hacérselo a la medida, al ejemplo, si es necesario. Entonces, eso es algo que me sale bien, pero después me fui dando cuenta que lo fui desarrollando. Y entonces me di cuenta cómo lo desarrollé. Entonces, ahora sí lo puedo transmitir la forma de desarrollar. En todo caso, porque yo he hecho muchos entrenamientos, vos viste que vos venís a mi espacio, no vas a ver un certificado de nada. Eso es algunos dirán está bien, otros será una falla que tengo. No, ni yo sé las cosas que he hecho, y tampoco, no es que no lo valore, tiene su valor, por supuesto. Yo digo, a mí dame el resultado. De hecho, he hecho grandes certificaciones y antes de terminar la certificación me fui. Y me han retado. Universidad, todo. Bueno, soy así, es mi espíritu, y si yo mato eso, se me va la magia que yo siento que puedo llegar a transmitir. No puedo garantizar todo porque no sería lo correcto. Pero bueno, por eso digo que soy bastante perro verde y poco ortodoxo para enseñar, ¿no? Pero bueno, me va bien, me siento feliz así, y me doy cuenta que puedo marcar la diferencia porque hay satisfacción en el educando, porque te lo dicen y porque consiguen el resultado. Y para mí la mayor satisfacción es que vos consigues el resultado de algo que te pude transmitir, de 10 cosas. Una llegó hasta el final, perfecto, puedo hacer magia con ese final. Pero me ocupo que sean las 10, aunque sea. Después depende de cada uno también, por supuesto, ¿no? Por ahí va. Bien. Yo para un poco para cerrar este concepto que acabas de decir, yo siempre digo, cuando alguien por ahí me pregunta o ve algo, digo, ¿cuál es la diferencia? O al menos lo que yo veo de acuerdo a lo que conozco también, ¿no? Obviamente uno no conoce todas las escuelas en el mundo, y es que tenés la PNL y la hipnosis incorporada en tu ser. O sea, hay estos ejercicios que se hacen es como si dijéramos, no sé, enseño a a tocar la batería y no sé tocar la batería. Bien que esto sucede mucho dentro de estas disciplinas. Vos tenés todas las herramientas incorporadas dentro de tu ser, o sea, son parte de tu estilo de vida Sí, y están, o sea, y uno las puede ver, sí, sí. porque, Bueno, bueno, yo creo que esa es la otra parte, la coherencia y la congruencia de lo que enseño es cómo lo vivo. ujú, Vos viste que yo no escatimo en información, digo todo, ujú, comparto todo. A mí eso no me importa, sinceramente, porque si hay mezquindad en eso, entonces no hagamos nada directamente. Lo aprendí de un gran profesor que tuve, que me enojé con ese profesor, siempre lo cuento, porque yo considero que no me enseñaba todo lo que él sabía. Bueno, era bastante ingenuo en ese momento yo. Y me dijo, mira, cuando vos llegues a donde yo estoy, si sigo, mi cabeza funciona bien, yo ya estoy en otra parte. Así que no tengas problemas, no tengas miedo que te voy a enseñar todo lo que sé. Y eso me marcó. Y entonces digo, no hay que tener miedo en compartir. ¿Qué? Todo. ujú, Todo o nada. En eso sí soy extremista. Y si bien soy bastante austero en muchas cosas, bastante ermitaño en otras también, pero también me di cuenta que hay cosas que no las quiero cambiar, porque fue a raíz justamente de eso, que fui descubriendo formas de hacer determinadas cosas, poder transmitirlas y que provocan una diferencia finalmente. Este, bueno, vos sos testigo que muchas veces, hasta a veces escapo, doy muchos entrenamientos personalizados, es verdad eso. ujú, De manera pública yo me doy cuenta y reconozco que a veces escapo. Pero bueno, eso no quiere decir ujú, que no esté en carrera, estoy permanentemente y los observo a todos y los estudio a sí, todos. Al que aparezca en el mercado, ahí estoy con el ojo clínico para aprender algo, porque no es lo mío sí, lo tuyo no. No, no. Todas las ujú, cosas sirven en su tiempo y en su nivel.
Entonces soy un gran observador, soy un gran crítico conmigo mismo y trato de mejorar todo lo que observo, porque todo es mejorable finalmente. Sí, es como a veces me preguntan, uy, queda un minuto, capaz un poquito más, porque como en esto de que nos desconectamos y nos conectamos de nuevo, debemos tener 2 o 3 minutos más. Eh, a veces por ahí se me preguntan, che, pero no está en las redes, no tiene ni página web tenés actualmente, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ahora sí, prometo que van a estar y todo, porque el de marketing me viene retando hace como 2 años, ya me viene insultando, no retando, y bueno, y dice, y bueno, y si como todavía no te apriete la realidad no lo haces, y a lo mejor tiene razón, digo yo. Pero debo confesar que siento que como que pierdo algo cuando haga ese tipo de cosas tan públicas, pero hay que salir. Finalmente hay que salir porque una de las cosas que me impulsa a querer salir es a que se enseñen muchas cosas que no son, se enseñan muchas cosas de una manera irresponsable, y lo digo con conocimiento de causa y lo puedo comprobar. Entonces digo, no es justo que gente esté invirtiendo su tiempo, su dinero y que después seguramente se va a encontrar con una defraudación en muchas cosas y sobre todo porque pone su nombre, pone su persona y puede tener grandes problemas también. Y eso es lo que ujú, también me impulsa a desenmascarar un montón de cosas. Yo no tengo problema. Me enfrento ante quien sea, porque yo voy con la prueba y voy con el resultado. Entonces, de ahí digo, soy poco ortodoxo en todo, en todo. Me juega muchas veces en contra, porque no quiere decir que siempre todo me sale bien, pero me hago cargo de los pros, los contras, los resultados y las consecuencias. Pero no voy a cambiar esa modalidad porque me parece que la gente no se lo merece y porque yo muchas veces caí en esa trampa también, invertí tiempo, dinero y me encontré con cosas que finalmente no eran. Y eso fue finalmente porque realmente no tengo necesidad de salir a las redes. Gracias a Dios no tengo esa necesidad. Pero hoy amerita que lo haga y porque como todo el mundo también tengo que compromisos a cumplir. bien. Bueno, le voy a comentar algo. Iván está haciendo ahora, en este momento, un entrenamiento hiper exclusivo únicamente para 4 personas, o sea, 3 personas más yo. ¿Bien? Eh, no porque no sea persona, sino porque estoy ahí de colado, digamos. Que más o menos son los entrenamientos que él hace, no hace cursos para muchas personas, ¿bien? Entonces, pronto, y porque te piqué la cabeza, largaste, sí, porque hace como, no sé cuánto, pero hace muchos años que no haces entrenamiento. Al menos, Sí, al menos así público, sí puedes tener esos personalizados que te vas a buscar a alguien y te dice, bueno, entrename en esto. Pero ahora estás largando dos, uno que es quincenal y el otro que es mensual. Bien. sí, Sí. sí, sí. Yo voy a tirar las fechas y horarios, después vos comenta lo que quieras, esperemos que el tiempo nos dé. El quincenal inicia el sábado 30 de octubre de 15 a 19 horas. Bien, va a ser, o sea, el último día de octubre, noviembre, diciembre, enero no, febrero y marzo. Y el mensual inicia el sábado, perdón, sí, el sábado 20 de noviembre de 14 a 18 y los domingos de 9 a 3. O sea, ahí agarramos sábado a la tarde, domingo a la mañana, con el Claro, mismo formato, ¿bien? sí, sí. Así que bueno, quienes estén interesados, bueno, contáctenme a mí, básicamente. ¿Y qué querés agregar respecto a esto? Bueno, que algo que es muy importante, que trato que sea sumamente práctico, para que no solamente que esto lo puedan utilizar dentro de un contexto profesional, sino que puedan usarlo como una autohipnosis también y en cualquier ámbito de la vida, porque como dije al principio, en todas partes está implícita vamos a decir, el trance, la comunicación hipnótica y demás. Y me gusta que vayan entendiendo qué va sucediendo instante a instante cuando uno va provocando estos procesos internamente. Entonces, que es otra de las cosas que hago que marquen la diferencia también. Pero sobre todo, la parte práctica, que sea bien didáctica. Todo el mundo que yo tengo la gracia de entrenar, entiende perfectamente todo. Y lo que más me gusta es que empiezan a darse cuenta de cualquier metodología que está dando vueltas, la empiezan a comprender fácil, lo cual nos abre un espectro impresionante en nivel de comprensión. Así que bueno, por eso igual sabes bien que si digo doy 10 doy hasta 20 o 30 porque ya después
me copo, me embalo y empiezo a dar cosas que ni se estaban en los temarios, pero bueno, porque me encanta darle y demostrarle. Así que bueno, Bien. eso es lo más que tengo para decir. Hay Maritere que te conoce, que nos conoce a ambos. Pregunta si Sí, es María presencial. Teresa. Sí, Sí, es presencial, Maritere. Estamos, porque bueno, es presencial. Y sí. bueno, vos que estás allá en Buenos Aires, sería, para eso está armado el mensual, porque ha habido gente. En realidad, ¿cómo surge esto? Surge con estas tres personas bueno, que querían hacer este entrenamiento y vos armaste este especial para ellos y yo te dije, che, bueno, Hiciste haceme, trampa ahí. dice Trump, dije, bueno, hacete algo pero tengo ahí unas personas interesadas que quieren hacerlo. Sí, Y bueno, bueno, se armó este quincenal, pero después hubo gente de más lejos que estuvo interesada, entonces dijimos, bueno, ahí se armó este mensual. Pero es como, mira, lamentablemente, conociéndote, llame ya, porque son 10 lugares y anda a saber cuándo haces otro. sí, bueno, mira, te digo algo que justamente, y hago referencia a María Teresa, porque ella conoce también a Ana María Casoy, que cuando nos conocimos en el Hotel El Conquistador en Buenos Aires, en aquella certificación de PNL, que también participaba Anabela Casoy, me dice, ¿por qué no venís a hacerlo en Buenos Aires? Bueno, digo, déjame ver si acomodo todos los patitos, por ahí hacemos algo en Buenos Aires también. Así que es probable, María Teresa, y si lo hago, lo tengo que hacer rápido porque el hierro se dobla como está caliente. Este, pero es probable que lo haga en Buenos Aires, y si lo hago, lo voy a hacer en el Hotel Conquistador, por supuesto, ¿no? Así que es una noticia que la estoy tirando ahora porque surgió hoy, básicamente, Ah, ayer o hoy. bien. Una cosa así. Sí, 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 sí. Pero bueno, Bien. un Ahí poquito para de... algunos que están preguntando, es en Córdoba Capital, no es en Villa María, bien, con lo cual son el formato 15 días cada 15 días y el mensual es una vez al mes. O sea, una vez al mes, pero es sábado y domingo. Claro, Iván vive, o sea, porque lo hace en su espacio, digamos, que tiene un hiper departamento, un mega departamento, y está muy cerca de la terminal, o sea que quienes van ahí en 10 minutos reloj caminando, porque lo sí, tomé el tiempo el otro día, están ahí, así que bueno. sí, sí, no, Eh, el lugar es muy lindo, es muy acogedor, es muy cómodo, y la verdad que tenemos todo lo que necesitamos a mano. A poquitos cuadros tenemos todo en realidad. Así que bueno, estamos aptos para eso. Y lo hago acá porque la verdad que me gusta hacerlo en este ambiente. Mm, Prefiero hacerlo en este ambiente. Así que bueno, y, y lo conocen al pote de paso. y lo pones al pote Aristóteles, que en cualquier momento Bien. ya toma las clases con nosotros también. También estuvo presente en otros días. Bien, Sí, así sí, que bueno, repito, cada 15 días inicia el sábado 30, el 30 de octubre y el que es mensual inicia también un sábado, que es el 20 de noviembre. Cualquier cosa me contactan a mí, únicamente para 10 personas nada más, cada una de los encuentros, o sea, más de 20 personas, no va a haber, tomando incluso las dos fechas, ¿no? O sea, por cualquiera son 10 y 10. Así que, bueno, me contactan a mí acá por Instagram o, bueno, a mi celular, 351-2377-448, queda acá, pero si no, bueno, por Instagram. Así que, bueno. bueno, ya estaríamos más o menos en el Bueno, tiempo, por las dudas, yo hace mucho que no hago un vivo, bien. así que, bueno, nos despedimos, no sé si quieres decir algo más. No, no, no. Que los esperamos, que es una experiencia bastante interesante, muy linda, sobre todo la experiencia en sí, más de los conocimientos, ¿no? Pero bueno, tiene que haber un antes y un después real, literalmente después del entrenamiento. Que vos ya lo estás corroborando porque lo han dicho las otras personas, que no era lo que esperaban. Y yo me asusté porque, sí, bueno, sonamos, digo yo, no, no, dice, es mucho más de lo que esperamos. Ah, bueno, me Bueno, quedo más tranquilo. Así que bueno, realmente, quédense tranquilos que el que tenga la posibilidad y la disponibilidad va a llevarse una herramienta realmente importante y distinta. ¿Mm? bien, bueno, muchas Bueno, gracias Iván, gracias Maritere, ahí que te saludaste, saludando, y toda la gracias a gente todos. que se conectó, ay, Lore, bueno, y quienes no, bueno, lo verán después en diferido. Bueno, Bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, el saludos a todos. martes, que estoy yendo para allá para seguir con el entrenamiento. Perfecto. Nos Estoy de vemos. colado. Gracias a todos. Nos estamos hablando. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos.